Boa noite, boa noite. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, buenas noches. Vamos a comenzar, vamos a comenzar. Boa noite, boa noite. Muy bien, muy bien. ¿Se escucha bien el audio? Sí, profe. Muito bem, muito bem, muito bem. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Da para ver bien la pantalla de la computadora, ¿verdad? Sim. Excelente. Vamos a iniciar entonces. Vamos a iniciar. Primera pregunta. ¿Alguien sabe qué es el asma bronquial? Seguramente más de uno aquí en la sala tiene asma bronquial. Vamos a ver si es que ese que tiene asma sabe qué es su enfermedad. ¿Alguien sabe qué es el asma? ¿Qué es el asma? Asma, Israel está aqui, falou que é uma EPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. O que vocês acham, pessoal? Estão de acordo com Israel aí ou não? Estamos de acordo com ele ou não? Asma é uma EPOC? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Creo que sí. Ana Carolina faló, creo que sí. Asma es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sim, é uma enfermidade obstrutiva. Sim, sim. Crônica, crônica, crônica. É crônica ou não? Aí falou Alexandre, asma não é. Asma Aí eu já não é. tenho certeza, não tenho seguro que seja crônico. Pero obstrutiva, sim, verdade. Creio que sim, Sí. seguro. Es una enfermedad, en realidad el asma es una enfermedad inflamatoria, no es una enfermedad obstructiva. Aquí Alexandre falou que asma é autoinmune. Isso tampoco está correcto, Alexandre, tampoco está correcto. No es que la defensa de nuestro organismo está invadiendo. Entonces vamos a dejar bien claro hoy lo que es el asma bronquial, para que ustedes entiendan cuando se les pregunta a ustedes qué es asma, entonces van a poder hablar con propiedad de lo que es el asma. Entonces, asma no es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En la clase pasada ya habíamos dicho que cuando nosotros hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estamos hablando básicamente de dos entidades en la neumología, que es el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica. Eso es entonces enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y hoy vamos a hablar entonces de asma. Vamos a entender qué es el asma y por qué se produce. Asma no es enfermedad obstructiva crónica, sí es una enfermedad inflamatoria. Entonces, para nosotros entender de asma, tenemos que entender todo ese principio desde que comienza la función de nuestro aparato respiratorio. Nosotros habíamos visto ya en la clase pasada que el aparato respiratorio tiene la función de introducir ese gas que contiene el oxígeno para llevarla hasta los alveolos para que nosotros podamos tener esa concentración de oxígeno está ingresando. La principal función es de introducir el oxígeno. El oxígeno es lo que nos da vida. Eso es lo que nos da vida. Pero como es una vía de entrada que tenemos a nuestro organismo, entonces pueden entrar microorganismos, pueden entrar partículas de polvo, pueden entrar muchas sustancias que pueden dañar al aparato respiratorio. Entonces nosotros tenemos un mecanismo de defensa. Ya dijimos la clase pasada que el primer filtro que tienen que pasar las sustancias para llegar hasta la vía respiratoria son las fosas nasales. Entonces, cuando nosotros estamos respirando, principalmente estamos inhalando. Cuando inhalamos, va a entrar el aire que contiene el oxígeno, que es lo que nos va a permitir a nosotros estar con vida.
Pero cuando nosotros estamos inhalando, no solamente entra el aire con oxígeno y nitrógeno, sino que también van a entrar partículas como polvo. Va a entrar partículas que contienen algún tipo de microorganismo. Entonces, primero hay que pasar esa barrera de filtro de la fosa nasal. Pero van a existir partículas y microorganismos que van a pasar este filtro, pero van a quedar atrapadas en la vía respiratoria, porque nosotros a nivel de la vía respiratoria vamos a tener una defensa. ¿Cuál va a ser la defensa que tiene la vía respiratoria? La vía respiratoria va a presentar a nivel de la mucosa unas células que van a producir mucus. Entonces, ¿para qué sirve el moco que se produce en la vía respiratoria? El moco sirve para defensa, para que estos microorganismos entonces no estén irritando directamente las terminales nerviosas que están ahí en la mucosa. Entonces está ese moco. ¿Qué va a pasar con estas partículas que están entrando ahí? Van a ser atrapadas por el moco. Entonces esas partículas que entran en la vía respiratoria, ¿cómo nosotros expulsamos? Van a decir, las partículas que entran, vamos a soplar y va a salir de ahí. No, no va a salir soplando. Eso no va a salir soplando de ahí. Entonces van a ser atrapadas por el moco y a partir de ahí, entonces cuando nosotros hacemos el acto de expiración para retirar eso, no va a salir porque va a estar atrapado por el moco. Capítulo, sí, una vez que termina la prueba voy a pasarle, Natalia, la clase, perdón, una vez que termina la clase les voy a pasar aquí los capítulos que van a ser abordados para la parcial. Muy bien, entonces nosotros estamos diciendo que tenemos una defensa que va a ser el moco que es producido. ¿Cómo es que va a salir ese moco de ahí? A partir de ahí, cuando hay esta secreción, entonces se inicia un trabajo de contracción de esa musculatura bronquial y eso lo que hace es levantar el moco hacia arriba para que posteriormente eso nosotros podamos expulsar. Entonces, el trabajo de contracción que va a tener esa estructura bronquial principalmente va a ser para movilizar esa secreción hacia arriba. ¿Qué va a pasar con esta secreción? Gran porcentaje de esta secreción nosotros deglutimos, tragamos. Entonces es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para que estas sustancias no irriten al aparato respiratorio. Entonces, gran mayoría de la población, el aparato respiratorio actúa así, funciona así, entran partículas, entran microorganismos y no hay ninguna respuesta en ella. Lo máximo que se produce es tos, que es un mecanismo reflejo de defensa también para poder expulsar algo que esté irritando el aparato respiratorio. Y va a existir un porcentaje de la población que cualquier microorganismo banal que entre ahí en ese sitio va a generar un cuadro de mucha respuesta de ese aparato respiratorio. El aparato respiratorio va a ser muy sensible a alguna sustancia que entre en su sitio, que va a irritar, va a generar un proceso inflamatorio muy fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que van a tener estos pacientes? Van a tener un cuadro de hipersensibilidad del aparato respiratorio ante algunas sustancias que puedan irritar ese aparato respiratorio. Para algunos va a ser algo banal, que va a producir nada más moco, se va a producir la contracción o va a toser y va a expulsar. Y en otros se va a producir una hiperrespuesta del aparato bronquial que va a desencadenar entonces ante una reacción de hipersensibilidad. Cuando nosotros hablamos de asma bronquial, es una respuesta exagerada que va a presentar este aparato ante algunas sustancias irritantes. De ahí es donde se va a producir un fenómeno inflamatorio. El asma bronquial es una enfermedad inflamatoria crónica. Acuérdense, la obstrucción que se puede generar, no todo paciente con asma bronquial tiene obstrucción.
En los momentos de crisis puede presentar obstrucción, pero cuando no hay crisis, la persona puede que no tenga ninguna obstrucción. El asma, la patología en sí, va a ser una patología que no va a ser reversible, porque el cuerpo va a reconocer a esas sustancias que irritan fácilmente. Entonces, toda vez que la persona entre en contacto con esta sustancia, va a irritar fácilmente la vía respiratoria y el paciente va a generar crisis. La obstrucción que se puede producir en el asma, eso sí puede ser reversible. Eso tiene que entender. La obstrucción que hay en el asma, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. Entonces, cuando entra una sustancia irritante, provoca un efecto inflamatorio de la mucosa de la vía respiratoria. Puede ser una sustancia muy banal que está entrando ahí, pero vamos a tener una sobreestimulación de ese aparato respiratorio. Se genera un proceso inflamatorio, se genera un proceso de hipersecreción mucosa. Y ahí es donde tenemos el fenómeno de inflamación crónica de la mucosa y la hiperreactividad de las glándulas que producen esa secreción. O sea que tenemos un cuadro de hipersecreción. Entonces recuerden ahí que cuando hay hipersecreción, ahí es donde más ese aparato va a tener que realizar la contracción para poder eliminar. Entonces cuando hay estas crisis y ese aparato está sobreestimulado en su trabajo, es donde nosotros vamos a tener el broncoespasmo, que va a ser prácticamente la movilización excesiva que hace el aparato respiratorio para eliminar esa hipersecreción que se está produciendo. Y ahí es cuando nosotros entendemos este principio, podemos entender bien lo que es la enfermedad. Inflamación crónica, hipersecreción y broncoespasmo. ¿Qué es lo que esto va a dar en una persona? ¿Qué es lo que va a dar en una persona? Esta persona, cuando tiene crisis, esta persona puede tener dificultad para respirar. Entonces vamos a tener un paciente que está con un cuadro de disnea. Este paciente puede tener tos para tratar de sacar esa secreción que está en exceso. Este paciente puede tener chillido de pecho o la famosa sibilancia y puede tener opresión torácica porque hay dificultad para que ese aire pueda salir. El aire fácilmente entra en la vía respiratoria del paciente con crisis de asma, pero difícilmente sale de ahí. Y ahí es donde nosotros tenemos la clínica, los síntomas cardinales que pueden decir que la persona está desarrollando un cuadro de asma. Cuando nosotros hablamos de asma, es un proceso inflamatorio crónico. Inflamatorio crónico. Inicia en edades tempranas, o sea que desde niño ya se produce la exposición ante los llamados alergenos, que son los que van a irritar a la vía respiratoria y van a desencadenar entonces una respuesta excesiva en este paciente que va a desarrollar esta enfermedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de asma bronquial, es donde vamos a tener un cuadro de obstrucción que se va a desencadenar por la broncoconstricción, el aumento del trabajo bronquial para eliminar el cuadro de hipersecreción por la hiperreactividad que vamos a tener porque esa sustancia que está ingresando va a generar una respuesta excesiva en el cuerpo. Y como dijimos, todo parte a partir de una inflamación de la mucosa. Entonces, les coloqué aquí en rojo. Hay una inflamación crónica, proceso inflamatorio crónico en la mucosa que se da por la exposición ante un irritante, un alergeno. Cuando hablamos nosotros de asma, el asma es una sensibilidad excesiva. El asma es una enfermedad o que genera un cuadro de hipersensibilidad. Cuando nosotros hablamos de asma es un cuadro de hipersensibilidad tipo 1. Hay una respuesta
exagerada del cuerpo. Y eso vamos a ver aquí por qué. ¿Por qué es que algunas personas tienen una respuesta exagerada ante ciertas sustancias que para otras van a ser banales? Eso nosotros, entendiendo bien las células que se encargan aquí de la respuesta en el cuerpo, podemos entender muy bien lo que sería la génesis y lo que es la fisiopatología. Entendiendo todo esto, fácilmente nosotros vamos a llegar al diagnóstico y fácilmente vamos a tratar a un individuo que esté con un cuadro de asma bronquial. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda se entiende hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda para aclarar? Por los dos, Ana, por los dos. Dice si la obstrucción ocurre por la cantidad de moco o por la constricción. Por los dos. Los dos prácticamente generan una disminución de ese calibre bronquial. El proceso inflamatorio de por sí genera ahí disminución del calibre. La hipersecreción genera disminución del calibre y como hipersecreción el tracto bronquial tiene que sacar de ahí, entonces va a tener una broncoconstricción excesiva. Entonces todo eso va a desencadenar en la formación de la obstrucción, Ana. Rafael, puede preguntar. Hiperreactividad. La hiperreactividad se produce, Rafael, porque hay sustancias que entran, irritan mucho la mucosa. Y recuerden ahí que las terminales nerviosas van a estar allá a nivel de la mucosa, que cuando eso se irrita, entonces el tracto respiratorio ahí, el endotelio respiratorio tiene que hacer defensa. Entonces, ¿cuál es la defensa que tiene el aparato respiratorio? Van a ser las secreciones. Por eso se genera el cuadro de hiperreactividad. Moco. Así mismo, Rafael, se genera mucho moco. Entonces tenemos una hipersecreción que es lo que le va a dar la defensa ante esos irritantes. ¿Dudas hasta ahí? ¿Se entendió todo bien hasta ahí? Muy bien, excelente. Vamos a continuar entonces por aquí. Vamos a continuar. Entonces, aquí ya prácticamente nosotros definimos lo que es la enfermedad, ¿verdad? Entonces, el asma bronquial es una enfermedad, esto grave, es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias. No es una enfermedad obstructiva crónica, es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas. Se asocia a la presencia de una hiperrespuesta del bronquio que va a generar, entonces aquí podemos ver en la imagen la secreción que se genera en exceso aquí porque existe alguna sustancia que está irritando entonces aquí nuestra mucosa respiratoria, entonces como defensa se produce mucho moco, entonces cursa de forma característica con episodios de obstrucción. Por eso es que tenemos que llegar rápidamente al diagnóstico aquí. Episodios de obstrucción bronquial reversibles, siempre y cuando nosotros actuemos ante la patología, esa obstrucción va a ser reversible, porque si nosotros dejamos estar esa obstrucción, recuerden que aquí vamos a tener los fibroblastos que van a generar ese tejido colágeno que va a facilitar aquí la fibrosis posteriormente. Ahí se va a tornar un cuadro irreversible en este paciente. Entonces, esto sería un bronquio normal. Aquí vemos el calibre, pero sin embargo, en el paciente asmático, el irritante genera entonces una inflamación de la mucosa. Inflamación crónica de la mucosa, tenemos la respuesta excesiva por la producción de moco y la musculatura que comienza a generar también, como podemos ver aquí, miren el aumento del espesamiento muscular porque está trabajando más de aquel otro lado que prácticamente no está realizando mucho trabajo. Entonces esa musculatura trabaja y esa musculatura va a entrar en un cuadro de
hipertrofia entonces de la musculatura bronquial, y todo va a desencadenar en el cuadro de disminución del calibre de este paciente asmático. Entonces, los datos epidemiológicos que tenemos: paciente inicia en edades tempranas. Aquí hay bastante importancia en lo que es la herencia, hijo de padres asmáticos, y también la atopía. ¿Cuál es el cuadro clínico? Cuadro clínico ya hablamos prácticamente aquí: tos, sibilancia, falta de aire y opresión torácica. Eso es lo principal. Sibilos o sibilancia el paciente va a tener siempre y cuando haya un cuadro de hiperrespuesta bronquial que genere obstrucción. Ahí vamos a tener sibilancia. Van a escuchar mucho durante el recorrido en la medicina. Van a escuchar: si el paciente está con un cuadro de sibilancia, es asma. Recuerden, no todo lo que chilla en el pecho es asma. No todo. Existen muchas patologías que pueden dar sibilancia. Por ejemplo, una bronquitis aguda, el paciente va a tener sibilancia. Bronquitis crónica, el paciente va a tener sibilancia. Bronquiectasia, el paciente va a tener sibilancia. Lo mismo con la disnea. Gran mayoría de las patologías respiratorias van a desencadenar tos. Muchísimas patologías desencadenan tos. Incluso cuando nosotros comemos algo y un poco de alimento va a la vía respiratoria, es algo que va a causar daño y el mecanismo va a ser entonces la tos. También existen patologías que tengan opresión. Lo característico en el cuadro clínico del paciente con asma es un cuadro clínico aquí de sintomatología que se presenta de forma esporádica y variable. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente el paciente tiene esta sintomatología hoy, con el correr del día pasó, y el otro día tiene la misma sintomatología. ¿Qué me indica eso? Que probablemente sea asma. Más no vamos hacia asma, porque de repente si nosotros pensamos en neumonía es un cuadro que de repente de forma aguda empeora o nos mata o nosotros vencemos la neumonía. Cualquier otra patología respiratoria, por ejemplo una tromboembolia pulmonar, es una lesión que puede presentar toda esta sintomatología, pero es de forma aguda. Ahí se presenta, se instala hasta la resolución. En el paciente con asma no. Tiene la sintomatología, esta sintomatología ahora de repente pasa solo o de repente con uso de algún broncodilatador, el otro día la misma cosa. Entonces, eso es lo que nos da una orientación clínica de pensar en asma. Eso es lo que nos lleva a nosotros a pensar en asma. Otra forma de presentación menos común: aquellos pacientes que tienen tos crónica o dificultad para respirar. Aquellos que sí entran en un cuadro de crisis asmática severa son los que van a tener entonces dificultad para respirar, que no van a ser la mayoría de los casos. En la semiología, que nosotros podemos obtener disminución de la expansibilidad torácica. Recuérdense que es un pulmón que prácticamente está ahí hiperinsuflado, no se va a insuflar de más, entonces tenemos disminución de la expansibilidad. Las vibraciones vocales, nosotros al tocar ahí con la mano el tórax del paciente, lo que se siente es entrada y salida de aire que comienza a vibrar. Entonces este tórax que está hiperinsuflado, entonces va a realizar menos intercambio gaseoso también. Entonces el paciente puede tener disminución en las vibraciones vocales. La sonoridad va a estar conservada, el murmullo vesicular va a estar conservado o disminuido, y dentro de los ruidos patológicos que vamos a escuchar a la auscultación van a ser las sibilancias que son los rales o estertores secos. Eso es lo que se escucha. Entonces ese aire que queda atrapado ahí tiene una dificultad para salir de ahí. Entonces cuando trata de salir, como está disminuido el calibre, escuchamos un silbido por ahí, la salida de aire con dificultad del tracto bronquial. Muy bien, entonces nosotros dijimos que para que el paciente desarrolle asma tiene que haber algo que desencadene esta enfermedad.
Entonces existen los irritantes que pueden entonces generar aquí el cuadro de asma a este paciente. Aquí podemos tener una lista, una lista bien larga de la gran mayoría de los irritantes. Ejemplo, infección viral, laboral, doméstica, ácaros, cucaracha, humo de tabaco, ejercicio, estrés. Recuerden que algunos medicamentos también pueden realizar que el paciente desarrolle crisis de asma, porque algunos medicamentos entonces el paciente va a tener alergia, va a desarrollar cuadros de hipersensibilidad en estos pacientes. Por ejemplo, el beta bloqueante, aspirina, antiinflamatorio no esteroideo. También cambios climáticos son muy común, el embarazo en algunas personas y también el ciclo menstrual en el caso de algunas mujeres. Vemos una gama de ciertas estructuras aquí que pueden generar una respuesta excesiva en el cuerpo. En este caso, la respuesta excesiva se va a dar en el aparato respiratorio, desencadenando entonces un cuadro de hipersecreción, hiperrespuesta muscular con el broncoespasmo que se va a producir, y esto va a llevar aquí el AINE, porque tiene alergia, Abraham, tiene alergia al AINE, por eso es que el AINE puede desarrollar. Hay personas que tienen alergia a algunos tipos de estos fármacos, entonces pueden desarrollar esa respuesta en el aparato respiratorio. Entonces le desencadena las crisis de asma. Algunas patologías asociadas. Aquí muchos de los pacientes con asma están asociados con estas patologías. Ciclo menstrual es por una respuesta hormonal, Paola, eso. Directamente por una respuesta hormonal, que durante el ciclo, entonces la hormona puede desencadenar una respuesta en el aparato respiratorio. Es una respuesta hormonal que se puede dar, que se vieron en algunas mujeres. Entonces se describe ahí el ciclo menstrual en aquellas mujeres que se dio. Entonces la respuesta hormonal desencadena entonces un fenómeno inflamatorio de la vía respiratoria. Algunos van a decir, doctor, yo no te hice ahí. No es necesario que, o sea, que no es que todas las mujeres que van a tener ciclo menstrual van a tener asma, ¿verdad? No, en algunas mujeres se demostró de que hubo una respuesta hormonal del aparato respiratorio ahí. Entonces se describe también en la literatura que pueden desencadenar crisis de asma. Entonces, imagínense, cada mes va a tener su crisis de asma esta mujer, porque cada mes que va a menstruar, entonces se va a liberar esa hormona que puede entonces generar una irritación e inflamación de la mucosa bronquial. Sinusitis, hipertrofia adenoide, amígdala palatina, obesidad, todas estas son patologías que están asociadas frecuentemente al asma. Dudas hasta ahí. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología para entender todo lo que va a pasar. ¿Hay alguna duda hasta ahí? No, profesor. Muy bien. ERGE es enfermedad del reflujo gastroesofágico, Ana, y SAOS es síndrome de apnea obstructiva del sueño. Eso puede estar relacionado entonces con pacientes con asma. El ERGE principalmente porque el reflujo gastroesofágico puede existir sustancia que el paciente va a ingresar lentamente a la vía respiratoria y puede afectar esa mucosa. Ô, professor, rapidão, desculpa incomodar o senhor. O senhor estava falando em relação à ausculta, o estertor seco, isso que o senhor falou? Sí. Isso, né? Estertor seco é sibilância e roncos. Tá, eu vou ter ele na auscultação, tipo, total em relação ao... Por exemplo, eu vou ter sibilo no final da INSP ou em tudo? No, en la expiración, principalmente en la expiración es donde va a silbar, porque este aire, sí, este aire entra fácilmente en la vía respiratoria, pero tiene dificultad para salir. La gente que tiene asma sabe bien, o si alguna vez acudieron ahí a algún hospital y vieron un paciente que está con asma, o en la facultad mismo pudo
pasar esto. Paciente con asma. ¿Qué hace ese paciente con asma? Entendi. Parece que pega un susto, ¿no? Parece que pega un susto que mete aire, ahí no puede sacar. Entonces, típico de ese paciente que desarrolla crisis de asma. Lleva el aire adentro, pero tiene el aire dificultad para expulsar. Entonces nosotros escuchamos la sibilancia durante la expiración. Ahí es donde tiene dificultad esse aire para salir. Aí a Renata ficou rindo aí de nós, viu? Mas dá para entender, né? Eu vou ter a expansão torácica diminuída, né? Isso. E em relação ao tipo de tórax, professor, posso falar que ele vai ter um tipo de tórax em túnel? No. En el paciente con asma, no. Tórax en tonel es característico de enfisema. Cuando ustedes escuchan tórax en tonel, es de un paciente enfisematoso. Ahí vamos a estar hablando en la siguiente clase de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ese paciente tiene destrucción del tabique y cuando respira, entra el aire, mas no puede hacer troca. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar de forma crónica con ese pulmón? El aire que entra no puede hacer troca y lo que va haciendo es aumentar de tamaño. Aquí que nosotros tenemos que el aire entró, pero no puede realizar aquí la expulsión de ese aire en cuadros de crisis nada más. Dijimos que el asma no es una obstrucción crónica. La obstrucción puede ser reversible de forma natural o medicamentosa. Este paciente no es que tiene una obstrucción crónica. Si la obstrucción fuese crónica, sí, vamos a tener un aumento de tamaño en el diâmetro antero-posterior de esse paciente asmático. Tá, então eu posso dizer então que o tórax dele vai estar normal, então. Isso. Normal. Entendi. O tórax em túnel, então, que o senhor deu exemplo foi da EPOC. Sim, EPOC. EPOC vai ter tórax en tonel. Tá bom, dice aquí, Rafisa, muy bien Rafisa, dice, doctor, el asma puede se presentar después de la vida adulta. Generalmente, Rafisa, cuando entra en contacto con el alergeno, automáticamente ese paciente va a presentar esa crisis que se puede resolver de forma natural o con medicamento. Si es que nunca más entra en contacto con el alergeno que desencadena toda la respuesta que nosotros vimos hasta aquí, ese paciente no va a tener absolutamente nada de sintomatología, pero de repente entra en una vida adulta donde entra otra vez en contacto con ese alergeno. Ahí existieron células que guardaron la memoria. Vamos a dar un ejemplo. Ácaros. Entró en contacto con ácaro una vez. Entonces vamos a tener células. Aquí vamos a explicar la fisiopatología. ¿Cuáles son esas células que van a servir de memoria? Entonces, después de la vida adulta, entra en contacto con el ácaro. Entonces, aquí las células de memoria dicen, yo le conozco a este ácaro. ¿Qué voy a hacer? Voy a dirigir directamente y voy a eliminar lo más rápido posible, generando una reacción inflamatoria masiva del tracto respiratorio. Eso es lo que se va a dar. Entonces, el asma inicia en edades tempranas. Si es que entra constantemente en contacto con los irritantes que le desarrollan la crisis de asma, todo el tiempo va a tener sintomatología. Pero si no entra en contacto, este paciente no va a tener ninguna sintomatología hasta que una vez vuelva a entrar en contacto con esos microorganismos que quedaron ya ahí, el antígeno en la memoria de algunas células que vamos a ver aquí, que van a desarrollar otra vez otra crisis de asma. Entonces, aquí el asma inicia en edades tempranas, Rafisa, inicia en edades tempranas y siempre que no haya contacto con el alergeno, no va a desarrollar ninguna sintomatología. ¿Dudas? ¿Hay alguna otra duda, alguna otra pregunta? Doutor? Sim, pode perguntar. Uma dúvida. Em relação à célula que dá início a crise asmática, seria o mastócito sensibilizado ou qualquer outra célula do sistema imunológico pode iniciar essa crise? ¿Cuál es tu nombre? No me sale aquí quién está hablando. Fábio. Fábio, vamos a explicar agora tudo de célula. Então, Fábio,
Vamos ver se depois a gente responde aqui sua pergunta, tá bom? Pode ser que aqui a gente ache a sua resposta, tá bom? Ok. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a preguntarle después a Fabio si es que encontramos la respuesta aquí. Vamos a hablar entonces de la fisiopatología. Recuerden que nosotros tenemos un sistema de defensa que van a ser los leucocitos. ¿Cómo se dividen los leucocitos? Leucocitos se dividen en granulocitos y agranulocitos. Ya habíamos hablado de eso. Cuando nosotros hablamos de granulocitos, estamos hablando de neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y cuando hablamos de linfocitos, estamos hablando de linfocitos T y linfocitos B, que van a ser entonces aquí las células que se van a formar ya desde principio para poder darnos entonces la respuesta ante una agresión por algún tipo de sustancia. Entonces, vamos a hablar aquí de los linfocitos. Estos son los que van a estar básicamente involucrados en la génesis del asma. Cuando nosotros hablamos de linfocitos, dijimos que existen dos tipos de linfocitos. Por un lado tenemos los linfocitos T, que maduran en el timo, y por otro lado tenemos los linfocitos B, de forma general. ¿Cómo se dividen los linfocitos T? Se dividen en dos, ¿verdad? Los linfocitos T CD4, o llamado también linfocitos T helper, y los linfocitos T CD8, que son llamados también de linfocitos citotóxicos. Esos linfocitos T helper, existen dos: T helper tipo 1 y T helper tipo 2. Entonces, a partir de aquí es donde nosotros tenemos que entender a estos dos linfocitos que están para la defensa del cuerpo. Hay una teoría que dice que cuando una criatura está en contacto fácilmente con la arena, con los microorganismos, entonces van a tener mayor desarrollo de un tipo de linfocito T helper. Y ese linfocito T helper que mayormente se va a desarrollar para poder combatir a estos microorganismos va a ser el linfocito T helper 1. Entonces, ese individuo que entra en contacto con los microorganismos desde edades tempranas, dice la teoría, entonces de que va a desarrollar mayor cantidad de T helper 1. Sin embargo, aquellos niñitos que no entran en contacto con otros microorganismos, entonces van a desarrollar mayor cantidad de T helper 2. T helper 1 sirve para combatir contra los microorganismos. Y T helper 2 en algunos individuos que desarrollan mayor cantidad, estos T helper 2 son los que van a estar involucrados con la hipersensibilidad. Eso es lo que dice la teoría. Algunos me van a decir: professor, mas eu estava em contato, eu joguei na areia e eu tenho alergia para qualquer coisa. Eso es lo que dice la teoría. La teoría que gran porcentaje que entra en contacto con microorganismos, aquí el linfocito T se tiene que diferenciar más en uno o en otro. No va a tener los dos en mayor cantidad. Entonces, si entra en contacto con microorganismos, la teoría me dice que mayormente se demostraron que hubo mayor desarrollo de TH1, T helper 1, porque hay mayor cantidad de microorganismos, se hizo más para combatir esos microorganismos. Se quedó de lado eso T helper 2. T helper 2. Quiere decir que si de repente entra alguna bobeira no cuerpo, entonces no tiene T helper 2 para desarrollar un cuadro de hipersensibilidad. Entonces no tienen ahí algunos individuos. Sin embargo, otros entonces van a tener mayor desarrollo. De los T helper 2. Entonces, en aquel individuo que tiene mayor cantidad de T helper 2 es donde fácilmente tiene reacción alergia a cualquier cosa. ¿Por qué tiene alergia a cualquier cosa? Porque tiene mayor cantidad de linfocitos T helper 2. Por eso tiene alergia a cualquier cosa. Y estos pacientes son los que pueden desarrollar entonces fácilmente el asma bronquial.
¿qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos que entre un alergeno. Ya vimos cuáles son los alergenos, las sustancias que pueden irritar entonces esta mucosa del aparato respiratorio. En algunos, cualquier bobeira que está entrando, entonces vamos a tener mayor respuesta de las células para generar una respuesta exagerada del sistema inmunológico. Entonces aquí nosotros tenemos en el cuerpo las células que son células presentadoras de antígeno. ¿Cuáles son las células que pueden presentar el antígeno a estos linfocitos T helper 2? Por un lado tenemos los macrófagos y las células dendríticas. Esas son las células presentadoras de antígeno, que cuando entra entonces este microorganismo se va, detecta el antígeno y lleva ¿a quién? Al linfocito TH2 o helper 2. Y estos linfocitos, una vez que agarran ese antígeno, van a producir una serie de interleucina, una serie de citocinas que van a dar una respuesta en el cuerpo. ¿Cuáles son las principales interleucinas que se va a producir? Por un lado se produce la interleucina 4 y por otro lado se produce la interleucina 5. ¿Qué hace la interleucina 4? La interleucina 4 estimula aquí a los linfocitos B. Interleucina 4 estimula a los linfocitos B y le dice a los linfocitos B, bueno, ahora ustedes van a salir a vivir la vida. Van a salir a vivir la vida. Estos linfocitos B salen a vivir su vida y durante ese desarrollo ellos maduran ahí a plasmocitos. Entonces el linfocito B es el que desarrolla posteriormente aquí una maduración a plasmocitos. ¿Y qué hacen estos plasmocitos? Estos plasmocitos son los encargados de producir inmunoglobulinas. Entonces, ante una respuesta exagerada que se da a un cuadro de sensibilidad, estos plasmocitos, ¿qué es lo que van a producir? Van a producir grandes cantidades. Ahí Fernanda ya nos dio la respuesta. Posiblemente ella ya vio el slide antes. Entonces ya nos vio la respuesta ahí Fernanda. O si no, se adelantó y leyó el libro antes. Entonces, estos plasmocitos aquí, entonces van a producir grandes cantidades de IgE. Y este IgE es el mediador que va entonces estar